Anomalía, exordio de la acusación. Señor juez, miembros del jurado, comparezco hoy ante este tribunal para denunciar una anomalía que llevamos décadas consumiendo, bajo la etiqueta de mero entretenimiento. No vengo a señalar a un personaje, ni a un director de culto, ni a un género cinematográfico aislado. Vengo a presentar un pliego de cargos contra un patrón, un fraude procesal, a escala global. Si observan con rigor analítico las pruebas que la cultura pop ha dejado durante los últimos 40 años, el cuerpo del delito es siempre el mismo. ¿Qué harían si descubren que el mundo que conocen ha sido construido bajo diseño? Un entorno prefabricado, con el único fin de predecir sus movimientos. ¿Y si toda su existencia no fuera más que un decorado, donde ustedes ejecutan decisiones que ya habían sido previamente presupuestadas? ¿Qué pasa cuando la verdad no se prohíbe, sino que llega administrada en dosis clínicamente controladas? La defensa alegará que es casualidad, pero sus señorías saben perfectamente que la casualidad pierde a toda validez jurídica cuando el patrón se repite, de manera sistemática y deliberada. Hoy no venimos a hacer crítica de cine, venimos a utilizar la ficción como una radiografía forense del presente, una prueba pericial irrefutable. Bienvenidos a la madriguera de la disidencia controlada. Bloque 2. Cargo primero. Confinamiento conductual. Entremos en el examen de las pruebas, señores del jurado. En el show de Truman, el sujeto no vive encerrado porque existan muros de hormigón. Vive confinado porque en el entorno que percibe ha sido diseñado para anular su libre albedrío. No se requiere una prisión física. Cuando controlas el ecosistema cognitivo de la víctima, esa es exactamente la línea argumental que encontramos. En The Matrix, el verdadero poder no se desgasta en ejercer una coerción directa sobre el individuo. Su estrategia es mucho más sofisticada. Consiste en monopolizar el escenario donde ese individuo cree que está decidiendo libremente. Durante años, el discurso oficial nos vendió que esto era simple literatura de ciencia ficción, una fantasía distópica, hasta que el acusado empezó a desplegar los primeros escenarios digitales. En el mundo real constan los registros que en el año 2012 se ejecutó un experimento masivo con cientos de miles de usuarios en las plataformas digitales bajo un falso consentimiento. No se alteraron sus entornos familiares, ni sus finanzas, ni sus puestos de trabajo. Solo se manipuló de forma unilateral el algoritmo de sus pantallas. El resultado fue concluyente. Bastó con alterar la arquitectura de su entorno digital para modificar de forma estadística y medible su estado emocional. No cambiaron a los sujetos, cambiaron el entorno y los sujetos se doblegaron. Después, esta es la primera evidencia de cargo. No vivimos dentro del mundo real. Vivimos bajo la tutela de una versión del mundo que alguien ha decidido ponernos delante. Y esa alteración del escenario extingue
cualquier posibilidad de presunción de libertad. Bloque 3. Cargo segundo. Los hechos de la extracción. El vapor. Pasemos ahora al núcleo del pliegue de cargos, a los hechos materiales de la extracción. Lo que en la ficción se codifica bajo metáforas en la realidad que opera, como una industria de desmantelamiento humano. En la película de Dr. Sleep, los antagonistas se alimentaban del vapor, esa esencia vital, pura y emocional, que extraen a los seres más vulnerables. A través del trauma, el pánico inducido y el miedo extremo. Señores del jurado, miren más allá de los efectos especiales. Estamos ante una analogía cinematográfica que para cualquier analista entrenado evoca realidades judiciales escalofriantes, élites que persiguen la dominación, la longevidad, la autopreservación mediante la explotación sistemática del terror ajeno, rituales de poder y control que la cultura pop ha intentado dirigir a través del mito, pero cuyos ecos fácticos estallan cada vez que la realidad filtra lo que ocurría en ciertas islas privadas, blindadas a la justicia ordinaria. Pero el delito no se detiene en esas altas esferas. El verdadero golpe maestro de los acusados es que no solo confían en sus víctimas, en búnkeres subterráneos, túneles o islas privadas, sino que han democratizado e industrializado el proceso de extracción a escala global. Hoy, estos depredadores no se limitan a cazar en la más profunda oscuridad. Han diseñado una maquinaria perfecta, complementaria, infinitamente más eficiente. Se los traen en el día a día, sometiendo a la población a jornadas de trabajos extenuantes de 8 horas o más diarias, diseñadas no solo para producir, sino para agotar. Los tienen atados. Una rutina de hiperproductividad vacía, consumiendo su tiempo, su energía y sus años de vida a cambio de una mera supervivencia. Es un secuestro legalizado. Es una fuerza vital que reduce al individuo a la condición fáctica de un esclavo moderno, un lenguaje sustituible que entrega su existencia a cambio de deuda y subsistencia. Y para garantizar que no existan vías de escape, estos grupos ejecutan sutilmente sabotaje al progreso humano, el secuestro tecnológico. Hablamos de miles de patentes de energía libre, avances médicos revolucionarios y una solución disruptiva, que son compradas y guardadas deliberadamente en cajones bajo llave. Se congelan las soluciones reales para mantener a la sociedad cautiva en la escasez y dependiente del sistema. Cuando los ciudadanos salen de esas jornadas exhaustos y sin alternativas tecnológicas reales, el enemigo remata la abstracción a través de sus pantallas, alterando sus emociones humanas y modificando su comportamiento cotidiano. Cada notificación está calculada para romper su paz. Cada titular está diseñado para inyectar una microdosis de dopamina o un pico de ansiedad y terror psicológico. Los acusados extraen su energía vital, transformando su indignación, su miedo, sus deseos y sus frustraciones en recursos financieros monetizables. Han convertido la psique humana en un yacimiento petrolífero. El viejo negocio sigue operando a pleno rendimiento. La extracción violenta de materiales primos de la tierra. La plata, el oro, los rubíes, las piedras preciosas, el suministro estratégico de materias primas esenciales. Pero a ese saqueo material le han añadido una segunda capa, infinitamente más lucrativa. Es la gran lección del lobo de Wall Street. ¿Recuerdan la premisa básica de Jordan Belfort? Quítales el dinero de los bolsillos y ponlo en el tuyo. No importa el valor de los que vendes.
sino la transferencia de riqueza a través de la manipulación psicológica, el deseo y la codicia. Y es aquí donde emerge el verdadero perfil de los acusados. Para escalar hasta la cima, para colonizar las grandes instituciones, las corporaciones globales y los pasillos de los gobiernos, se requiere una patología específica, el perfil del psicópata integrado. Esa fría esencia de empatía, ese magnetismo superficial y esa capacidad clínica para cosificar al ser humano que el sistema no persigue, sino que incentiva mediante una estructura perversa de incentivos corporativos financieros, premiando al depredador y castigamos al ético. ¿Se ha diseñado un entorno donde la psicopatía es la ventaja competitiva definitiva para alcanzar el poder? Pues bien, estos lobos con traje han llegado su tesis criminal al extremo. Ya no solo vacían los recursos del planeta, ni se conforman con quebrar las cuentas bancarias de la población. Ahora aplican ese mismo manual de depredación para saquear la mente humana. Extraen la esencia misma de su atención, su tiempo y su estabilidad emocional para moldear su conducta y monetizar sus vidas a voluntad. Anexo al cargo segundo, la predeterminación genética y social, el código de Krypton. Si necesitan una prueba definitiva de que su destino no les pertenece, observen la alegoría que la ficción plasmó en el reino del mito de Superman, en El Hombre de Acero. En el planeta Krypton, los ciudadanos ya no nacían de forma natural, eran diseñados en cámaras de incubación artificial. Antes de respirar, por primera vez, su código genético ya había sido modificado y asignado a una función social inamovible. Unos nacían para ser la clase obrera y trabajadora, otros para ser guerreros y pocos para liderar consejos de gobierno. Cada uno con su pieza colocada en el tablero del sistema antes del primer latido. Señores del jurado, ¿les suena familiar? El acusado ha replicado exactamente las cámaras de incubación de Krypton en nuestro propio tejido social desde el día en que nacemos. El sistema nos clasifica dependiendo del punto exacto de la pirámide económica en el que caigamos. Nuestra predeterminación no se escribe en el ADN, se escribe en la cuenta bancaria de nuestros padres y en la máquina encargada de sellar ese destino. Es el adoctrinamiento sistémico en las aulas. Los colegios no han sido diseñados para expandir la mente humana, sino para moldearla. Es una línea de montaje forense que toma al niño y lo entrena en la obediencia, en el confinamiento horario y en la aceptación de la jerarquía. Dependiendo del capital disponible del sistema, decide su filtro. Las mayorías son programadas en la escasez para nutrir las filas de la clase obrera despojada. Los seleccionados son adiestrados en los centros de élite para ocupar los puestos de mando en las grandes empresas, grandes corporaciones globales, en las instituciones del gobierno. No hay movilidad real, hay bloqueos y asignación de funciones. Nacemos con un guión prefabricado y el aula es el tribunal silencioso, sin rechistar. Cargo tercero, la imputación formal. Por todo lo expuesto, señor juez, miembros del tribunal, proceda a ejecutar la imputación formal contra el Estado y el entramado institucional que la sostiene. Escuchen bien los cargos por los que se le imputa al acusado. Primero, se le imputa un delito continuado de fraude procesal y perversión de la percepción pública, al construir de manera deliberada realidades artificiales y sesgadas para mantener a la población en un estado de hipnosis colectiva y sumisión cognitiva. Segundo,
Se le imputa el cargo de la esclavitud conductual absoluta e ingeniería social con un falso consentimiento para forzar al individuo a un régimen de explotación horaria y dependencia artificial, anulando el pensamiento crítico y limitando su evolución mediante el secuestro de patentes esenciales para el desarrollo humano, con el único fin de mantener la sociedad cautiva en la escasez y dependiente del sistema. Y tercero, se le imputa el delito de complicidad por omisión y coactación de la disidencia, al amparar, proteger y lucrarse de un sistema económico depredador que premia la ausencia de empatía, el narcisismo y la cosificación del ser humano, absorbiendo cualquier intento legítimo de rebelión para transformarlo en un activo de su propio balance de beneficios. No estamos ante una negligencia aislada, estamos ante una estrategia sistemática criminal, perfectamente alineada. Cargo cuarto, el fraude de la rebelión. Llegamos hasta aquí al mecanismo de defensa más brillante del acusado. Supongamos que uno de ustedes decide rebelarse, decide impugnar el sistema, rechazar el relato oficial y salirse por completo de la norma. ¿Cómo reacciona? Un aparato de control inteligente. ¿Los aplasta judicialmente? ¿Los convierte en mártires? No. Eso sería un error estratégico que generaría más resistencia. La respuesta correcta es la cooptación. Absorber a la disidencia e integrarla en su propia estructura de costes. Miren la evolución de su estrategia. Lo que antes el sistema se veía obligado a resolver en el fango de las guerras mediante la violencia física y el derramamiento de sangre, ahora la ejecutan de forma limpia a través de Internet. Han logrado su objetivo definitivo sin disparar una sola bala. Han sustituido los campos de batalla por la desinformación pública estructurada, creando un aparato de control invisible infinitamente más eficiente y letal. El cine de las últimas décadas ha actuado como un manual de instrucciones de esta estrategia. El secreto no se oculta bajo llave, se administra. En Men in Black, o de manera magistral, en la última obra de Steven Spielberg sobre el fenómeno ovni y la gestión de la información, observamos cómo opera el engranaje. Se dosifican las revelaciones, se desclasifica el ruido justo y necesario para que la opinión pública juegue a ser detective. Se construyen relatos oficiales, donde la reconfortante sensación de haber descubierto un misterio ya ha sido planificada por el propio sistema. La verdad no se esconde, se ahoga en un océano de información controlada. Su propia indignación, señores del jurado, es hoy un producto de consumo de alta rentabilidad. Si cuestionan el orden establecido, lo harán usando las plataformas, los códigos y los dispositivos que pertenecen a ese mismo orden. Su rebeldía ya forma parte del balance de beneficios del acusado. El giro, la teoría de los incentivos. Señor juez, es hora de desmontar la teoría de la gran conspiración. Llevamos demasiado tiempo buscando a un único culpable, moviendo hilos en una mesa presidencial. Puede que esa figura ni siquiera exista. La realidad jurídica de este caso es mucho más profunda. No necesitamos un pacto secreto en la sombra cuando compartimos la misma matriz de incentivos, gobiernos, plataformas tecnológicas, medios de comunicación e instituciones financieras. No operan bajo un orden unificado, operan bajo una necesidad competitiva idéntica: capturar su tiempo, su confianza, su interpretación de la realidad, mientras ejecutan en paralelo el robo impune de todas las materias primas del planeta, un saqueo material que condena a la miseria absoluta a continentes enteros. Porque para mantener a sus balances de beneficios en verde, necesitan sumir a millones de personas en la pobreza, dejando a poblaciones enteras muriendo de hambre y de sed.
sobre la misma tierra rica que les ha sido arrebatada, y como consiguen que miremos hacia otro lado, explotando nuestra propia miseria moral, nos han hecho adictos a la dopamina barata, al morbo cotidiano, a los humanos. Nos encanta ver la carnaza, siempre y cuando la sangre sea del vecino. Cuando el problema lo tiene otro, somos extraordinariamente bien hablados, solidarios de fachada y tolerantes. Mientras las tragedias no nos toque a nosotros, todo está bien y el mundo sigue su curso. Pero en el instante en el que el problema cruza nuestra puerta, en que esa misma escasez nos roza a nosotros, ahí la hipocresía se desploma y ya no gusta tanto, y nuestra reacción automática es deslizar el dedo por la pantalla para pasar a otra cosa y seguir consumiendo anestesia. Recuerden La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg. El protagonista huye de la masacre cubierto por las cenizas de lo que acababa de morir a su lado, de las personas que habían muerto a su lado. ¿Y qué hace al llegar a casa? Se limpia el horror, la cara, se sacude los muertos de la ropa y se pone a preparar la cena y a untar unos sándwiches para sus hijos, como si nada hubiera pasado. Eso somos nosotros, consumidores de ceniza ajena, que se sacuden el polvo, para no perder el apetito. Es un diseño criminal bicefalo. Matar de escasez a medio planeta por fuera mientras nos anestesian con pantallas por dentro. Y cuando multiplicas estructuras masivas, persiguen el mismo botín, con las mismas herramientas. Los efectos sistemáticos terminan siendo indistinguibles de una dictadura perfecta, aunque nadie se haya puesto de acuerdo en un despacho. La sentencia inevitable, la condena. Llegamos al final del proceso. La acusación ha concluido su exposición, pero en este juicio no se cierra con un veredicto ordinario, escrito en un papel. La culpabilidad de estos señores que manipulan el relato ya ha sido activado en un mecanismo superior, un decreto de ejecución inmediata. Señor juez, la condena ya está en marcha, porque usted no es un mero espectador pasivo en este tribunal. Usted es la fuente operando en sí misma, el origen de la conciencia que despierta a través de su dictamen, a través del reconocimiento de este engaño. La singularidad que se sostiene en estas entidades opresoras se desmorona por completo. Perderán su posición dominante, pero no se engañen, miembros del jurado. Esta sentencia también nos alcanza a nosotros. El fin de su estructura es el fin de nuestra anestesia para romper el guión de Krypton. Tenemos que estar dispuestos a dejar de consumir la ceniza. Por todo ello, señores del jurado, salgan del ruido, mírense hacia adentro, porque el viaje siempre fue de dentro a fuera. El sistema tal y como lo conocemos hoy va a ser afectado en sus cimientos más profundos. El planeta Tierra se encamina hacia una transformación radical, un cambio irreversible hacia un orden mejor. Y esta sentencia se ejecutará a través de 3 acontecimientos inminentes. 3 golpes maestros y precisos en el tejido de la realidad. El primer acontecimiento fracturará la ilusión del decorado. El segundo acontecimiento traerá un silencio sepulcral sobre la faz de la Tierra, un vacío absoluto, donde cesará el ruido de los algoritmos, de las pantallas y la distracción constante, un instante eterno para que la humanidad se mire de frente. En el espejo de la verdad, sin interacciones, sin interferencias, y en el tercer acontecimiento completará el reinicio definitivo, disolviendo las viejas estructuras de control y restaurando la libertad originaria. Señor juez, miembros del jurado, las cartas están sobre la mesa. Las películas de las que hemos hablado, Truman, Neo, Los Hombres de Negro, nunca pretendieron proyectar mundos lejanos. Eran advertencias explícitas sobre la arquitectura de nuestra propia realidad. Antes de la sentencia, he expuesto los hechos de la extracción, he formulado la imputación,
he anunciado la ejecución de los 3 acontecimientos que transformarán el mundo. La carga de la prueba está saldada. Ahora la decisión final se refleja en el estrado. Cuando abran su teléfono mañana, cuando vean una noticia, recuerden que el tiempo del engaño ha expirado. Hagan una pausa procesal, miren el sistema de frente y asuman el poder de la fuente, que opera en ustedes. Señor juez, la acusación descansa. El silencio se aproxima. ¿Cuál es su veredicto?